y donde ingresaba YPF se fundaban pueblos. Ustedes saben, el primer descubrimiento, digamos, comercial fue en Comodoro Rivadavia en 1907, el 13 de diciembre, y a partir de ese entonces la Patagonia adquirió, casi diría yo, otro valor. Lo primero que aparecía, bueno, viste, era la policía seguro, un destacamento policial, y destacamento pasaba a ser comisaría. Después el banco, porque se necesitaba un banco para cobrar, bueno, se fundaba un banco, iglesias, escuelas, entonces ya se generaba un pueblo. Y YPF, donde estaba YPF y armaba yacimiento, es seguramente un pueblo. La Argentina del interior pasó a tener un rol más que significativo respecto a la región pampeana y metropolitana, a quien abastecía. Y así pasó con este Cutralcó. A alguien se le ocurrió cortar la ruta y bueno, el pueblo se manifestó. Se manifestó porque el trabajo, yo hoy le decía, ¿no? Todos los que nos fuimos para trabajar éramos viejos y para jubilarlo éramos jóvenes. Entonces bueno, se generó eso y todos fuimos a la calle. El que estaba trabajando por ahí en el campo iba a la familia, iban los hijos a apoyar. Y bueno, se logró algunas cosas importantes, ¿no? Se logró sobrevivir, que no pasara a ser un pueblo como esto. La acción, sobre todo a partir de la creación de YPF en 1922, merced a la pujanza del ese entonces coronel Mosconi y el presidente Irigoyen, continúa luego con la presidencia del presidente Alvear, que gracias a Dios se mantuvo durante todo ese periodo. Esto permitió un arraigo de una empresa petrolera estatal que fue ejemplo para toda América Latina. Y hoy vemos que se está recuperando. Y para nosotros, bueno, esto fue una gran alegría que YPF, ese sellito, vuelva a ser nuestro. El tema de todas las naciones, en menor o menor grado, tienen un desarrollo absolutamente ligado a la energía. El modelo productivo actual, como su nombre lo dice, es un modelo que crece a tasas altas, más del 7,7% anual, contra un modelo que crecía al 2% en la convertibilidad. Durante esos años, la gestión de Repsol YPF como empresa petrolera podía ser funcional a un modelo que crecía a tasas bajas, no a este modelo de tasas altas. Tuvimos que pagar para mantener esa tasa de crecimiento energía importada, básicamente gas licuado. Y el gas licuado, que viene en buques, obviamente sale muy caro. Como Repsol no era una empresa petrolera, su expertise mayor era de ser vendedor de petróleo. Entonces tuvo una estrategia, por ejemplo, de expansión y de mejoramiento de las estaciones de servicios, un hermoso edificio en Puerto Madero, y tal vez le faltó, a propósito, la inversión en producción o en exploración. Cuando Repsol tomó a su cargo básicamente el manejo de YPF, que fue 91, 92, la Argentina tenía 30, 32 años de reservas gasíferas. El año pasado nos dejaron 9 años. Su estrategia como empresa o como grupo empresario era producir poco, desinvertir, pero vender nafta a precios altos. La producción no alcanzaba para el consumo interno de combustibles, por eso se debía importar. Entonces le dejaba al Estado el mal negocio de importar fuel oils o todo tipo de combustibles para la generación eléctrica, y ellos se quedaban con la crema del negocio, que era justamente vender las naftas premium a altas tasas. Yo cuando ingreso a YPF entro de peón en Los Pozos. Y hice carrera rápido y me retiro como supervisor general de operativa de perforación. Un cargo muy alto, estaba bien. En el 92, bueno, dejamos de trabajar, pertenecer a YPF. Era para mí, bueno, y para todos los YPFianos que pasamos a las compañías privadas, fue muy duro. Porque nosotros dentro de YPF éramos muy compañeros, éramos de trabajar en conjunto, ¿no? El YPFiano que sabía un oficio se lo enseñaba al otro, y si el otro tenía un problema, este YPFiano de este sector iba y le daba una mano. YPF era así, y las empresas privadas no,
cambió, en la empresa privada los cambió eso. La estrategia de desinversión local con expansión global de Repsol se puede traducir en algunos números, como son, por ejemplo, en décadas pasadas se exploraban unos 100, 110 pozos y en el año 2010 solamente se exploraron 30 pozos. Eso te da una idea de cómo esta estrategia de Repsol hizo que fuera un muy buen negocio para ellos, porque en los 12 años que estuvieron recuperó su inversión y aparte se quedó con 8.800 millones de dólares, que fue una de las formas que utilizó el grupo para expandirse a nivel global. Todos sabemos que es un gran negocio el petróleo, pero la renta petrolera es altísima. Entonces, esa renta, manejada adecuadamente por el Estado, muchas veces por nuestros gremios, han hecho, volcado a sus trabajadores, a sus empleados, y en general a la población circundante, una enorme, digamos, derrame, diría, de desarrollo económico que normalmente las empresas privadas del sector energético, salvo la regalía que dejan, no tienen por qué preocuparse. Bueno, acá nos encontramos antiguamente en 1907 era Loma Chata y estamos en una cueva donde se albergaba el personal que vino a perforar el pozo número 1. Calaron la roca y con ramas de jarilla y todo eso hicieron su primera vivienda. Este lugar donde habitaban los primeros perforadores de la máquina patria que descubrió el petróleo aquí en Plaza Huinca. Y la vida aquí, cuando en 1917 había un solo paraje que era la aguada La Pasto Verde, donde habitaba la señora Carmen Funes, que en realidad ella fue la que anunció que en el agua que salía en la aguada habrían aureolas de querosene, decía ella, y en realidad eran aureolas de petróleo. Entonces ella denuncia eso y bueno, vienen aquí a investigar y descubren que acá en la zona, justamente en este lugar, ya estaba aflorando un poco. Cementaron el mercado y lo que extraían lo dedicaban únicamente al premium. Esta es la historia que termina, espero, en la Argentina con el tratamiento de esta ley y con el surgimiento de una empresa nacional y profundamente federal. Quiero decirles que esto es una política de Estado que debe unirnos a todos los argentinos, cualquiera sea su pertenencia. Acá no hay dueño de YPF de nadie, es de todos, YPF es de todos. Ese 51% no va a ser manejado por ningún grupo económico, ni local ni nacional, porque debe ser manejado por el Estado nacional. El petróleo no puede ser tomado como un commodity, sino como un recurso estratégico. Y esto tiene una enorme implicancia en el terreno geopolítico, diplomático, económico y de las relaciones internacionales, porque
es algo que hace a la esencia de supervivencia de pueblos, naciones, regiones, territorios. Por lo tanto, considerarlo estratégico va mucho más allá de un simple precio, digamos, de mercado. Si bien lo que más uno rescata de la nueva ley es la expropiación y la nueva YPF, en realidad la ley tiene tres patas. La primera es haber trabajado la idea de que YPF iba a ser la nave insignia del nuevo proceso energético argentino. La sesión fue una sesión emocionante, en su mayoría acompañó, y esto muestra que hay un anhelo postergado en el pueblo argentino. Es la ley que mayor nivel de adhesión tuvo en el conjunto de la sociedad argentina. La segunda es haber instalado la idea de autoabastecimiento de petróleo. Esto quiere decir que no solamente va a ser YPF la que se va a regular, sino todo el sector va a estar regulado por el Estado. Esto quiere decir que se le va a dar un plan estratégico que van a tener que cumplir, no solamente YPF, sino todas las empresas del sector. El 85% de los legisladores presentes se expresaron en forma afirmativa, por lo tanto, tiene esta ley la característica de interpretar el sentimiento mayoritario del pueblo argentino. La última pata, se crea el Consejo Federal de Hidrocarburos, que está compuesto por las provincias, no solamente las petroleras, sino por todas las provincias, el gobierno nacional y también la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y su función es armar un plan estratégico para todo el sector de combustibles. Estructurar la política de hidrocarburos en la Argentina significa reafirmar nuestra soberanía energética. Es una decisión política que forma parte de la recuperación del rol del Estado como ordenador y asignador de prioridades en la Argentina. Se define la seguridad energética como digamos, la disponibilidad de fuentes energéticas adecuadas, confiables y a precios razonables desde el punto de vista de un Estado nacional, ¿no? La recuperación de la planificación es estratégico. Recuperar la planificación a través del Consejo Federal de Planificación, junto con el resto de las provincias, es estratégico a la hora de decidir las prioridades en materia de inversión y en materia de liderazgo para delimitar las políticas energéticas en la Argentina. YPF se tiene que constituir en un experto en rejuvenecimiento de yacimientos convencionales, también en ser uno de los líderes mundiales en la extracción de petróleo no convencional y, por supuesto, y es importante para la balanza de pagos en Argentina, ser un exportador neto de servicios tecnológicos y de servicios productivos, tanto para la producción como para la comercialización de hidrocarburos. Y estaba esperando de nuestra presidenta, el conjunto del pueblo argentino, la reafirmación de la soberanía energética como una bandera insignia que va seguramente a iluminar el siglo XXI en nuestro país. El horizonte que se le plantea a nuestra juventud, al sistema universitario, al sistema científico es amplísimo. Quería yo decir con esto que así como la Argentina años atrás fue pionera, por ejemplo con YPF, la Argentina fue el primer país que construye un gasoducto de 2.000 kilómetros de distancia en el gobierno del general Perón, bajo la conducción del ingeniero Conesa, el gasoducto que va, el San Martín, que va de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, 2.000 kilómetros, cuando todo el mundo le decía en ese momento a la Argentina y a Perón que era imposible hacer eso. Y lo hicimos nosotros en dos años, en tiempo y forma. Según la Agencia de Hidrocarburos norteamericana, el yacimiento de Vaca Muerta es el tercer yacimiento más importante de combustible no convencional que existe en el mundo. Y la soberanía energética significa proyectar a la Argentina junto con la soberanía alimentaria como un país que produce alimento y que a su vez abastece el propio mercado interno. Y esto es congénito de un país que decide tomar para sí, desde el Estado, el control de las propias decisiones nacionales para garantizar una sociedad más justa, más igualitaria. Que nos escuchen el sentimiento que tenemos por YPF, lo que amamos a YPF. Yo di mi vida a YPF.
El día que voté esta ley que envió la Presidenta de la Nación, me sentí un poco más patria y sentí que le voy a poder entregar a mis hijos un país mejor que el que me entregaron mis padres. Sería una emoción tan grande que por ahí volver a enarbolar la bandera un 13 de diciembre, un 29 de octubre, enarbolar la bandera YPFiana, pero en el pozo número 1, ¿no? Y yo quiero trabajar 10 años más. Esa sería la expectativa de mi futuro. Bueno, YPF no es solamente naftas o combustibles, sino que también genera una serie de subproductos o de productos en la industria petroquímica que están relacionados con la vida cotidiana. Mi abuelo había estado en la obra de la refinería en los años 20. Mi papá empezó a trabajar acá en los años 40. Y yo entré acá en los años 80, indudablemente una familia totalmente YPFiana. En mi casa no se hablaba otra cosa más que de petróleo. Volver a tener una empresa de estas características bajo nuestra bandera es algo totalmente gratificante. Tendríamos que meternos en la cabeza que ya ahora somos esto de nosotros, o sea, YPF es nuestro. Hay un cambio, se ha hecho, se están empezando a reactivar pozos y demás, razón por la cual estamos totalmente abocados a la tarea de montar líneas, en mi caso particular. Hemos aumentado el nivel de procesamiento, como hacía muchos años no estábamos, creo que hoy estamos en 30.000 metros o en 30.400. Eso es bueno, la refinería andando a plena carga es bueno para el Estado, es bueno para el país, es bueno para nosotros. Hablando de expectativas y por las líneas que uno ve que se bajan y que vienen de la nueva dirección, se ve un panorama muy alentador. Al ser la empresa del Estado es mucho más rendidora para nosotros como país porque la ganancia se reinvierte. Ya acá no hay inversores que se llevan la plata y la pueden gastar en lo que quiere el inversor, sino que se quede en la Argentina y es más rendidor. Nosotros si tenemos que pagar un impuesto por algo es para la misma Argentina, se reinvierte. Es mucho más eficiente así la empresa. Creo que es parte de nuestra vida. Nosotros somos YPFianos por esencia. Somos como esa fábula del escorpión, ¿viste? No, jamás vamos a dejar de ser YPFianos y queremos estar acá hasta el último día.